a cómo se constituye también la cosmovisión de Chile. La militarización del territorio mapuche ha estado hoy día bastante puesta ahí en la agenda pública, en la agenda mediática, porque lamentablemente el conflicto ha seguido durante todo este tiempo, y se ha establecido, lo hablábamos de nuestra primera reunión, una politización también del conflicto, donde distintas vertientes ideológicas tratan de hacerse parte y tratan de sumar a sus creencias o a su ideología algo que es propio, absolutamente propio, por lo menos así lo he ido aprendiendo yo, del pueblo mapuche, y que no tiene necesariamente que ver con una ideología específica. Ser mapuche es una cosa y tener una ideología es otra. Para hablar de la militarización, obviamente estamos con Juan Carlos y con Nelson, que nos van a ir explicando un poco, pero yo quiero partir fundamentalmente desde lo actual. Yo tengo la sensación que se ha reflotado el conflicto mapuche este último tiempo, y tengo la sensación que también se ocupa la conflictiva con el pueblo mapuche como ciertas cortinas de humo que también una prensa muy conservadora le conviene o sirve para efectivamente generar otra cosa, como que ponen de moda un conflicto que es difícil de entender también. ¿Cómo se gesta la militarización del territorio mapuche? ¿Cómo parte eso? Muchachos, ¿quién de ustedes quiere partir? ¿Parto yo? Bueno, sí, dale. Primero que todo, saludos a todos nuestros amigos, Marimari Pupeñi, Pulamien, Pubuenui. Estamos hoy otra vez reunidos en un capítulo más de En Cuarentena. Así que, Jaime, Juan Carlos, mis saludos, pese a que nos saludamos ya previamente. Oigan, bueno, esto siempre comienza, ¿cierto? La militarización no es una cosa de ahora, es una cosa de siempre y en el tiempo. Y si nosotros me gustaría partir desde lo más atrás posible para contextualizar, ¿no? Y poder, si bien parto advirtiendo que son procesos diferentes, son épocas diferentes, lógicas diferentes. Y obviamente que también los contextos son completamente diferentes porque estamos hablando ya de ejércitos que estaban uno frente a otro, ¿se fijan? Bueno, la primera invasión que a lo menos está documentada que experimentó el pueblo mapuche fue la de el imperio del Inca, y que las batallas se dieron básicamente en el Maule. Fueron enfrentamientos masivos, se habla de por lo menos una gran batalla conocida que duró más o menos 3 días, donde se parlamentó, se trató de dialogar, no fue agarrarse a coscacho inmediatamente. Luego, el proceso, después llegan los españoles, ¿cierto? Y aquí ya podemos empezar a hablar de militarización. ¿Por qué? Porque bueno, llega Valdivia también se enfrenta, también hay guerra, se quema Santiago, después se funda Concepción y otras ciudades, pero cuando ya los españoles tenían ciertos, ya no le hablemos de ciudad, hablemos de pueblos, de caseríos con sus fuertes, o caseríos en torno a fuertes, como era Imperial, por ejemplo, Villarrica, bueno, el mismo Concepción, Angol, ¿cierto? Este tipo de espacios eran verdaderamente de ocupación, porque no ejercían ninguna influencia alrededor, salvo los Lof mapuche que estaban más cerca, que finalmente por un tema de miedo también les servían. ¿Y qué hacían los españoles cada verano? Pero era sagrado, cada verano iniciaban sus famosas campeadas. Y las campeadas consistían en salir a recorrer el campo con, no sé, 2.000 yanaconas, 3.000 yanaconas, que eran mapuche, y guerreros todos, y gente de caballería 200, que iban con sus arcabuceros, a veces eran ejércitos mucho más grandes, y recorrían el territorio como grandes mini ciudades que avanzaban asolando como langostas los cultivos, quemando las rucas, ¿y qué hacían los mapuches? Se iban a los cerros y desaparecían. Los mismos españoles dicen, oye, nosotros ingresábamos al territorio. De hecho, González de Nájera, en su libro, su crónica, hace un llamado a no continuar con esa práctica porque era un gasto tremendo de energía y de recursos para casi no ver mapuche. Entonces se iban a las quebradas y no veían mapuche.
¿Y qué conseguían al final? Nada, porque pasaba este ejército, lo voy a graficar así, pasaban, y cuando pasaban, bajaban de nuevo los Peña y la Mena y se instalaban ahí. O los atacaban por detrás, y era una guerra de guerrilla las que hacía el pueblo mapuche a estos moles estos monstruos que se movían lentamente. Y así los vencieron, construyeron fuertes, etcétera. Pero finalmente el objetivo que tuvieron los españoles era tratar de, por supuesto, dominarlos, castigarlos, hablaban de dar escarmiento, ¿cierto? Tomaban prisioneros, los prisioneros no la pasaban muy bien, y después los devolvían mutilados, etcétera, para dar el ejemplo, y de lo que ocurría a los que no se rendían, y el efecto era cada vez peor. O sea, el pueblo mapuche seguía resistiendo. En 1575 los huilliches se levantaron, y cuando los huilliches se levantan, lo que hacen, están cerca de 30 años, más o menos 35 años resistiendo. Y iban grandes ejércitos desde Valdivia y de Imperial, los atacaban y se escondían, se metían dentro de las islas. En el lago Ranco hay una isla bien grande al interior, donde hubo una gran matanza ahí, lamentablemente. O sea, esa historia no sé si será muy conocida por allá. Y después viene Curalá, la gran victoria de Curalá, donde los españoles son vencidos por un gobernador. Eh, y otra vez, esa vez el gobernador se confió y salieron muy poco, acompañado muy poca gente. Después viene este gran levantamiento donde caen todas las ciudades del sur y empieza cambia la relación entre mapuches y españoles, pero las famosas campeadas no disminuyeron. El único que cambió la lógica en la guerra fue Alonso de Rivera, el gobernador, que finalmente instaló una línea de fuertes para evitar avanzar. Entonces, en definitiva, ¿qué lograron con estas grandes militarizaciones del territorio? Nada, absolutamente nada, salvo tal vez, me atrevería a decir, sí, ahí tal vez me autocorrijo, salvo en el periodo de la guerra defensiva, cuando Luis de Valdivia, 1603 o 4 creo que llegó, y después 1602 se instala la guerra defensiva en adelante. El pueblo mapuche estaba bastante desgastado en la guerra, y para las paces de Quilín en 1641 también. Pero no solo fue la guerra, confluyeron otros aspectos que lo hablamos en el programa anterior, de carácter cosmogónico también. Entonces, al final, los españoles no lograban nada, y luego se instala la política de parlamentos, que es la que triunfa. Parlamentos, capitanes de amigos, pura paz, diplomacia y comercio. Eso trajo paz, pero no la militarización, no la militarización, sino el entendimiento entre partes iguales. Que cuando se rompe eso, y aquí le doy el pase al Peña Juan Carlos para que continúe, cuando se rompe eso, se rompe con la gran guerra civil española en América, visto de una perspectiva mapuche, que a nosotros nos la enseñaron en el colegio como la guerra de independencia. Ahí todas las lógicas y dinámicas de relación española-mapuche se van a la punta del cerro, nace un caos, y dejo a Juan Carlos con el caos. Mari Muy bien. Compuché, bueno, los saludos, estaba con el audio apagado, pero vamos ahora a poder estar como hablando más fluido. Sí, pues ya estamos, bueno, para empezar estamos en el programa 10, ya estamos bastante avanzados en estas sesiones, así que vamos a quizás retomar un poco lo que hemos hablado quizás en algunas sesiones anteriores, pero más o menos para dar el contexto al tema de la militarización, ¿verdad? Como bien mencionaba Nelson, hay un periodo bastante interesante en la historia de lo que es el pueblo mapuche y también en la sociedad española en este caso, que fue la lógica de los parlamentos, ¿verdad? La lógica de los parlamentos como forma de arreglar conflictos. Bueno, nadie dice también que todo el tiempo haya sido paz. También habían incursiones por uno y otro lado, entraban los militares españoles y los mapuches respondían también. Entonces, pero siempre se generaban parlamentos para ir arreglando esta situación. Sin embargo, bueno, cuando se independiza lo que es Chile y Argentina, durante unos 30, 40 años, igual como que se mantuvo la frontera, lo que es el río Biobío, acá al lado en Concepción. Pero igual, durante la Guerra a Muerte, igual hubieron incursiones violentas hacia el territorio mapuche, y lo que pasaba igual era bastante fuerte. No sé si aquí me puede ayudar tú, Nelson, los escritos de este doctor que avanza como desde Valdivia, hacen una represalia por una incursión en 1925, 1825 me parece. No sé si te acordáis. Ah, sí, 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 era un británico y se sí, ganó el odio, por supuesto, de de los todos los chilenos, políticos chilenos, sí. sí, porque fue bastante duro, porque el ejército ingresaba, estamos hablando plena guerra a muerte, que le llamó Sí. Vicuña Maquena, donde estaba terminando la independencia,
y hay un relato muy crudo, pero con esto se grafica, donde ingresan los soldados chilenos y estaba una mamá con su hija en una ruca. Y los tipos les preguntan dónde está su marido y dónde están sus hijos, y ella no dice nada. Entonces lo empiezan a golpear y a ella amenazan ya con matarla a ella. No, por ahí tengo algunas lagunas. Cuento corto que la niña aterrada finalmente les va a decir dónde está y la mamá se tira encima de su propia hija para estrangularla, para evitar que delata a su hermano. Los separan, la niña delata, traen al papá, traen a los hermanos y los fusilan a todos. Niños, mamá, papá. Y por supuesto que no se calmó la guerra. Esto no No, terminó la Obvio que guerra. no, no calmó la esas guerra. cosas no calman, esas cosas enardecen, diría yo. Claro, Sí. entonces, bueno, y también sucedió, bueno, en la misma época, 1825, igual hay altos relatos sobre esto, hartas versiones de este relato, que en el sector acá Arauco, donde vivo yo, precisamente donde está toda esta situación actual, por ejemplo, donde hubo algunas quemas de casa y lo que está sucediendo, que en 1825 también un oficial del ejército chileno junta a loncos de acá de todo el territorio en un parlamento. Él lo invitó a un parlamento y bueno, en el parlamento igual se compartían. No era solamente hablar, también había compartir como comida, libaciones, etcétera, etcétera. Y una vez que ya están todos como celebrando este parlamento, mata a todos los loncos del territorio, les corta la cabeza y deja a uno vivo, deja un lonco ciego. Eso pasó en 1825. Entonces, bueno, hay sucesivas prácticas del ejército chileno donde se militariza el territorio que incluso antes de la invasión de 1862, que más o menos dan luces de cómo iba a ser la cosa, la relación. Aquí también igual hay que como ver la historia desde esa perspectiva. Y posteriormente ya vendría lo que es la invasión militar de 1862 hacia cuando se cruza el Biobío definitivamente. Y ahí ya se cruza con el ejército total. El ejército va fundando fuertes, va fundando lugares donde se van estableciendo soldados, colonos, y ahí la violencia está desatada, la violencia, la militarización está desatada. Lamentablemente en ese periodo fue cuando los mapuches pierden todo el territorio en cuanto a posesión territorial, pues, y quedan con pequeños espacios de tierra donde sobreviven más que viven. Pues entonces ya toda esta lógica antigua del Parlamento se pierde y ya se instaura literalmente la lógica de la militarización, que es lo que nosotros vemos continuado durante todo el siglo XX. Entonces, ahí yo creo que están las bases de entender por qué hoy día también se está pensando nuevamente en la militarización. No hay no es que haya nacido de la nada pensar que la utilización de militares acá en el territorio. Bueno, y está todo lo que pasó durante la dictadura también, que igual ahí vamos a ir conversando yo creo durante el transcurso del programa. Ahí complementando lo que dice Juan Carlos, con el de Long Country Pie. Long Country Pie se llamó, fue 1825, 1824, Bueno, y efectivamente, Juan Carlos ya lo dijo, los decapitaron a todos, pero hoy ustedes van a territorio mapuche Lafkenche, hay un sector que se llama Long Country Pie, que quiere decir donde salieron las cabezas, esta gran decapitación masiva de Lonco, y con eso destruyeron el puerto de los Lafkenches casi en forma definitiva, y eso la gente se acuerda hoy. Todavía la gente habla de aquel día, hoy estamos a casi 200 años y la gente todavía habla de Lonco Tripay, en pleno siglo XXI. Claro que confunden a los chilenos con los españoles, le echan la culpa a los españoles porque en el colegio siempre los españoles eran los malos, pero fue nuestro ejército. bueno, y también porque para la época, para los mapuches eran españoles, los que están al norte del Ah, Biobío. también es cierto, Sí, pues no estaba esta tienes toda la razón. concepción de lo Sí. que es Chile, el chileno, no tampoco, ni siquiera en Chile estaba totalmente instaurado desde el colegio, desde la elite como hacia abajo, esta visión de los chilenos. Entonces, por lo mismo, por los mapuches, uno lee en crónicas, lee en cartas o en relatos antiguos, ellos siempre hablan de los españoles, pero en general están hablando de los chilenos porque ellos todavía lo ven como españoles, ¿verdad? Entonces, igual es importante como dejar eso ahí establecido. Incluso hasta el día de hoy hay gente mayor que habla a los españoles. ¿Mm? Bueno, yo creo que los episodios traumáticos en la historia siempre dejan huella y desde ese punto de vista me parece fundamental poder elaborarla con una historia verídica. Yo tengo la sensación, y aquí Juan Carlos, tú también, no sé qué pensáis, pero esta idea de que la historia la escriben aquellos
que van como ganando la dinámica, termina tergiversando los hechos y establece como un relato bastante particular. Me parece bien interesante lo que ustedes están hablando, porque en definitiva, por ejemplo, la aclaración que hace Juan Carlos es sustancial. Una cosa es que el pueblo mapuche haya visto como españoles a todo lo que estaba al norte del Biobío, y otra cosa es que efectivamente hayan sido españoles. Y eso es muy, muy importante porque finalmente es el Estado chileno el que se ha visto, el que ha sido represor con el Estado mapuche. Porque aquí hay un elemento que tiene también sustancial empezar a desarrollarlo comunicacionalmente. Tenemos que empezar a hablar del Estado mapuche, no solamente de una cosmovisión, sino que efectivamente de un pueblo que se ha visto pisoteado por otro pueblo en función de algo que mencionaba Juan Carlos, que creo que la primera vez que tuvimos una reunión acá en cuarentena, y que tiene que ver con la territorialidad y que tiene que ver finalmente con el poder político y el poder económico. Donde a partir de una satanización, de prestigio, tomar, insisto, a mí cada día me parece más terrorífico Vicuña Maquena, en la medida que me voy metiendo, digamos, en distintas instancias, en distintos conceptos, pero finalmente está súper naturalizado el discurso de Vicuña Maquena. Lo hemos hablado otras veces, hemos hablado, bueno, del pueblo mapuche, hemos hablado también de la visión que él propone de Catalina de los Ríos y Lichtenberger, que también es una visión súper misógena y represora, pero está naturalizado. Entonces, finalmente se establece esto como la visión lógica, como cuando uno dice, la historia es esta, y de repente uno empieza a escudriñar la historia y se da cuenta que la historia no es esa. Y eso yo creo que es muy potente. Y bueno, una de las cosas por las cuales me encanta que estemos en estas tertulias, digamos, públicas, es justamente para poner la otra visión, la otra mirada. Ahora, ¿por qué? Yo quiero volver un poco, Juan Carlos, a eso que tú planteabas la primera vez que nos juntamos y que tiene que ver con la territorialidad del pueblo mapuche, pero también tiene que ver con la vinculación con el poder político y económico del sometimiento del pueblo mapuche. Cuando uno genera una accionar tan violento y tan brutal como el que han descrito ustedes, como el que ha descrito Nelson y el que escribías tú, Juan Carlos, la violencia tiene que ver fundamentalmente con generar miedo, con establecer supremacía y con sometimiento. Todo tipo de violencia tiene que ver con eso. Y también tiene que ver, para mi gusto, con barbarie, o sea, pero eso ya es una opinión personal. ¿Qué hay detrás realmente de la militarización del territorio mapuche? ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, yo creo que, a ver, igual es importante establecer la militarización en diferentes épocas de la historia. La militarización igual tiene una historicidad, funciona para diferentes intenciones, ¿verdad? Quizás para 1825, cuando sucedió este tema, por ejemplo, de que le cortaron las cabezas a los loncos lafkenche, fue para infundir miedo principalmente en el momento. No era tanto para ocupar el territorio, porque en ese momento todavía no estaban los planes del Estado chileno invadir el territorio mapuche. Pero sí era para que en la frontera, en lo que es Concepción, en lo que es todo el Biobío, no hubiera tanta problema en la frontera, no hubiera tanta resistencia con la entrada de chilenos hacia el territorio, etcétera, etcétera, y la integración de fuertes. Quizás en ese momento la intencionalidad de la utilización de los militares era para infundir miedo y marcar precedentes, ¿ya? Posterior a la invasión, quizás la militarización apunta a otra cosa, que es a establecer el poder, ya ver, plantear que el poder está en manos, o el uso de la fuerza está en manos del Estado de Chile, que en cualquier momento puede llegar y nuevamente poner la bota encima de los militares, marcándola que ellos tienen el poder, ¿verdad? Claro. Entonces ahí hay otra intencionalidad. Por lo mismo, yo creo que en la actualidad, bueno, en el 70 pasó todo lo que sabemos,
Pero durante todo este periodo generalmente los problemas se tenían con carabineros desde el 90 en adelante, más que con los militares, ¿ya? Porque el militar, la lógica del militar más actual igual no entra, lo vimos en el estallido social, no va no va en la lógica de la contención, ¿verdad? No va en la lógica del orden, va en la lógica de que son entrenados para una cosa que la guerra, ¿verdad? Ese es el entrenamiento Claro. funcional que ellos reciben. Y frente a eso, la intencionalidad de la utilización de los militares en este momento, que según dicen las proclamas de los políticos, es principalmente para el tema de cuidar los caminos, ¿ya? Pero hace poco incluso salió una carta, hace poco una declaración pública del Consejo de Loncos de acá del territorio, donde ellos plantean que, por ejemplo, están pasando aviones de la FACH por sobre de las comunidades de diferentes territorios como una forma de amedrentamiento también. Entonces no están solamente para cuidar los caminos, no están solamente para asegurar el libre tránsito, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, y sobre todo con el conflicto que se está desarrollando, sobre todo con la industria forestal, que es la que mueve gran parte que ocupa gran parte del territorio y que también inserta mucho dinero en grupos económicos, ¿verdad? Este problema que tienen con los mapuches y que los mapuches están estableciendo como que acá es nuestro territorio, ¿verdad? Está lleno de forestal, están secando todo, entonces hay un discurso para sacar las forestales. Y cuando esto va aumentando, es claramente cuando llega la lógica de sacar los militares, ¿verdad? Para cuidar esto, para cuidar el tema de las forestales principalmente, que es donde más se ha visto como situación de conflicto, como se quiere llamar también en la prensa, que igual yo no tildaría de conflicto también, ¿verdad? Igual es como... eh, utilizaría otro nombre. Entonces, yo creo que va por ahí el tema del tema de la militarización, ¿verdad? Entendiéndola como un hecho histórico, pero también con diferente intencionalidad a través del tiempo. Pero la intencionalidad me da la sensación que siempre está revestida del someter el someter una cultura por sobre otra. Eh, eh, porque, claro, ya, ok, yo puedo entender lo que tú decías en 1825, que el Estado chileno quiere de alguna manera establecer esta dinámica de traspaso en la frontera del Biobío, pero también ahí un accionar eh, de mucha violencia, como tú bien describías, Juan Carlos, de generar miedo, pero ese miedo yo tengo la sensación de que busca sometimiento finalmente y Sí, pues, busca ampliar la territorialidad del Estado, entendiendo muy torpemente, para mi gusto, que finalmente el conflicto que creo existe hasta el día de hoy, o no entendiendo más bien que se está sometiendo a otro Estado, que es el Estado mapuche. Y como lo hemos hablado en otros momentos, que se pueden establecer dinámicas legales, me imagino ahí quizás Nelson nos puede explicar un poco más, donde dos estados convivan dentro de un gran estado, me imagino, no sé, yo creo que ahí el tema es mucho más complejo. Nelson, ¿qué es lo que piensas tú respecto a lo que estábamos conversando con Carlos y esta militarización del territorio mapuche? ¿Cuáles son los móviles detrás de todo esto? Mira, justamente yo creo que uno tiene que plantearse primero, antes de, es como obvio, ¿eh? Cuando quiero hacer algo como Estado o como gobierno, ¿cuál es el objetivo que tengo detrás? Porque como ya lo mencionamos con el siglo XIX y en el siglo XX podríamos hablar de, y a lo mejor lo vamos a alcanzar a conversar, montones de situaciones más a lo largo de todo el siglo XX de Uh militarización -huh. del territorio mapuche, y que ¿qué condujeron? A nada, a nada. O sea, si había un conflicto de algo, detuvo el conflicto, pero finalmente lo encendió más y permitió que el pueblo mapuche se empoderara aún más y que tuviera aún más apoyo del pueblo chileno. Entonces, si hay una élite que su intención es tratar de, esta frase ya cliché, apagar el fuego, le tiran benzina. Entonces, uno no entiende por cuál sería el móvil, por ejemplo, ahora enviar al ejército. Si de partida el ejército primero tiene una lógica de funcionamiento diferente a Carabineros, entonces si hay un enfrentamiento probablemente va a reaccionar de manera distinta. Segundo, eh,
también por otro lado, el ejército, esa es una mirada, hay dos miradas aquí, ¿eh? Si uno lee redes sociales, una mirada es decir, oye, los militares van a ir y van a matar gente, pero la otra mirada, que uno también la ve, es que dice, oye, los militares van a ir y aquí, si hoy en día los militares están muy atados y ningún militar se quiere meter en líos porque van a terminar todos presos, entonces, o procesados, entonces al final van a ir a llevar a tipos que están parados ahí nomás haciendo qué. Esa es la otra mirada. Tenemos dos miradas desde la perspectiva de la sociedad. Pero al final, ¿qué es lo que yo creo humildemente que hay detrás de todo esto? Dejar tranquilo algunos sectores políticos y de la sociedad. Bueno, empresariales, por supuesto. O sea, debe haber presiones sin duda, entonces habiendo militares, se le está concediendo en el fondo a personas como José Antonio Cast, que lo hemos visto en reiteradas ocasiones pedir militares para la Araucanía. Entonces, haciendo esto es un guiño a ese sector de la derecha dura, pero también por otro lado es un guiño a las forestales y es un guiño también a personas de a pie que viven ahí que también no lo pasan bien con esta situación, aún cuando no les pase nada, pero tengan que hay una barricada y no pueden llegar a la hora a la casa. Entonces, son guiños, creo, políticos, porque es evidente que con militares no van a solucionar absolutamente nada. Así que yo creo que por ahí va la cosa, básicamente. Es una medida, en el fondo, parche. No van a solucionar nada y no se ha solucionado nada. Incluso Pinochet llenó de militares el territorio mapuche en los 80. Y en esa época los militares actuaban de manera muy diferente. ¿Y qué pasó? El efecto absolutamente contrario. Pero en ese aspecto, porque tú acabas de tocar un punto en eso que yo creo que no es menor, que es bastante importante, que tiene que ver con la ideologización de la causa mapuche. Porque efectivamente, cuando tú te enfrentas a que la derecha más dura, que en realidad no solamente la derecha más dura, es la derecha golpista, no es la derecha democrática, establece una mirada puntual respecto al conflicto mapuche y a la militarización del territorio mapuche, da una pauta que no es menor, que no es menor. Lo que no significa, y esto yo lo aprendí gracias a ustedes, de que evidentemente una cosa es ser mapuche y otra cosa es pertenecer a un partido político. Pero de alguna forma, de alguna manera, la causa mapuche se establece en una suerte de ideologización también, en función de lo que tú estabas mencionando. Ahí hay un elemento que uno no pueden observar por último. No sé qué piensan ustedes al respecto. O sea, sí, o sea, sin duda hay una... mira, o sea, tú tienes militares, que hay muchos militares que son mapuche, muchos carabineros que son mapuche, que han buscado una oportunidad en la vida y muchos están felices ahí, cumpliendo su deber como uniformados, pero eso no significa que anden maltratando a la gente, te fijas, por el mundo. Y curiosamente a ellos también los envían, a muchos de ellos los envían a las comunidades y volvemos a la lógica otra vez del siglo XIX y con los españoles, de los indios amigos, ¿cierto? Hacer pelear entre mapuches con mapuches. Y, y respecto a esta derecha dura, golpista, como le dices tú, tenemos un grupo que es que al final es que cuando tú ves José Antonio Cast, que es un tipo inteligente, ¿cierto? Un tipo, creo yo, culto, que pide militares y que salgan a disparar casi a mansalva, que lo dijo 2 años atrás o 3 años atrás, y probablemente a lo mejor sigue siendo así, un discurso a la galería, es un discurso político para sus votantes, porque él debe tener la certeza de que eso no va a solucionar nada, y de hecho va a empeorar las cosas. Entonces va a polarizar más, y Pero, tal vez ahí... pero también ahí hay una, a ver, yo creo que ahí hay una movida, hay una estrategia comunicacional. Porque al empeorar las cosas, y aquí yo incluso hago el mea culpa por parte de los medios, ¿qué es lo que pasa con los medios? Los medios terminan criminalizando al pueblo mapuche, porque justamente no se construye el relato desde la otra vereda. o Es muy sea, sorprendente eso, o sea, se ve como los malos a una parte del conflicto a raíz justamente de lo que tú estás diciendo. ¿Y por qué yo hago la distinción entre la derecha golpista y la derecha democrática? Porque creo que es súper importante hacerla, porque también establece una mirada distinta y diferenciadora.
respecto no solamente al conflicto mapuche, respecto a miles de otros conflictos, pero en este caso al conflicto mapuche concretamente. Porque yo creo que ahí hay una estrategia que a mí siempre me ha sorprendido harto, y es como un cierto sector de la población ideologizado, que extrañamente es más tendiente a la derecha que a la izquierda, se sostiene en la construcción de noticias falsas que terminan siendo verdaderas porque, como dice el viejo dicho, quien te miente, que algo queda, digamos, no recuerdo si es como así el dicho. Entonces, ahí me parece que hay un elemento súper delicado, súper delicado. Yo no creo que sea ingenuo lo que hace Cast cuando dice que hay que militarizar el territorio mapuche. Yo no creo que sea ingenuo, para nada, porque además detrás de eso también hay un elemento económico, como muy bien lo describía Juan Carlos hace un rato, las forestales. Y ahí Yo, también, yo pienso igual que hay tú, ¿eh? intereses. Esto es algo político, obviamente. Esto es armado, es pensado, es una estrategia Es que asumida para ese. a eso voy. Eso es. Entonces, el asunto es cómo tú puedes contrarrestar como pueblo mapuche eso, informando, obviamente, educando a la gente, contarle la historia, que sepan qué fue lo que pasó hacia el pasado. Entonces, ya cuando la gente sabe qué es lo que ocurrió 100, 120, 130 años atrás, qué es lo que siguió ocurriendo, y en cada territorio, porque también cada territorio tiene su historia. Hay ciertos lugares en Cañete, Tirúa, que tienen una historia particular de hace 30, 40 años atrás, de abusos, de muchas cosas terribles que ocurrieron que además se suma a la historia de más de antigua data. Entonces ya cuando las personas conocen más o menos la historia de lo que ocurrió, ya permite partir de una base de análisis diferente a la del prejuicio. Bueno, Ya es como exacto. que, para terminar la idea, ya, sí, efectivamente ocurrió esto. Ya, igual no estoy de acuerdo, perfecto, pero ya tiene los datos. Ahora, el siguiente paso, después de educar, y por ahí lo preguntaba Roxana en Instagram, es una pregunta súper compleja, sí, que no me siento capacitado para responder, pero ¿cómo se soluciona el conflicto? Eh, con armas no se ha solucionado, con militares no se ha solucionado. Insisto, en los tiempos más complejos de la dictadura, hubo un viejito me decía en Purén que los campos estaban verdes de militares, en los 80 que hubo recuperaciones territoriales. Si esto no ocurrió en los 90 con la concertación, esto viene de No, mucho antes. Entonces, y no se obtuvo nada. Hubo personas, eso que de estos tipos que se acuerdan, estos que sacaron unas poleras que decía helicóptero, no sé cuánto, sí, travel, sí, algo sí. así. Ya, eso pasaba, si eso no es mentira, eso pasaba. Y yo he conocido relatos que no voy a ni siquiera hablar del territorio por respeto, porque son experiencias terribles. Pero a mí me ha tocado conocer personas muy ancianas hoy que los pasearon en helicóptero en comunidades porque ni siquiera estaban alegando temas de tierra, alegaban porque les mataron el ganado, porque había una cuestión media rara de negocio ahí. Y como alegaron mucho, le hicieron un paseíto por arriba de las casas y esa gente terminó con problemas en las caderas toda su vida, o los hundían en el mar. Eso pasaba, eso no es mentira. Yo he entrevistado personas por ese tema. Y gente que no eran comunistas, que no eran de izquierda, era gente común y corriente del campo, en este caso mapuche. ¿Y qué solucionó? Nada. Llegaron los 90, el pueblo mapuche mucho más empoderado, vinieron estas promesas, la mano blanda, la mano acogedora y la mano dura, y no solucionó nada. Entonces, ¿cuál es el único camino que no se ha recorrido? Y yo creo que por ahí va la solución respondiéndole a Roxana. Un diálogo, pero no un diálogo paternalista del Estado o de nosotros como sociedad, decirle, hoy Mapuche, ¿saben qué? Vamos a solucionarle sus problemas. No, sino que el problema, que es de todos, no es un problema de los mapuches ni el problema mapuche, es un problema de ambas sociedades, resolverlos de igual a igual en cuanto a nación con nación, no en cuanto a pueblos indígenas, etnias. Y nosotros los chilenos, ellos son como una subclasificación nuestra, una subcategoría, no, de igual a igual. Y ahí tal vez vamos a empezar a construir un camino hacia una solución de muchos años más, porque a lo mejor va a haber mucha gente que va a estar de acuerdo en algunos puntos hoy, pero va a haber otros grupos que no van a estar de acuerdo y este camino es lento, es doloroso y es agotador. Bueno, ahí hay un tema bien potente en realidad, y yo creo que ahí también hay ciertos resguardos que tienen que ver con lo económico y con el poder económico, poder político y económico. Juan Carlos, ¿qué piensas tú al respecto? Bueno, igual tomando un poco lo que decía Nelson,
Una cosita cortita. Bueno, los parlamentos, la forma en que se organizaban, bueno, tardaba cuánto, un año, 2 años en organizarse un parlamento para recién hacerlo. Había como todo un proceso como de acercamiento, de mensajeros, obviamente las comunicaciones eran diferentes, pero habían protocolos largos, no era como que, por ejemplo, las consultas de ahora que se hacen por diferentes temas, es como cuánto, 2, 3 meses de anticipación avisan y avisan a algunas personas, como que igual hay es diferente la lógica de la conversación. Aquí ya, como bien decía Nelson, es un tema de que se tiene que conversar de nación a nación y con un diálogo concreto entre todos. No, aquí no se puede excluir a nadie de la conversación en cuanto a la toma de decisiones. Y lo otro es que lo que tú decías con el tema económico. Mira, por ejemplo, en el caso del 97 con Lumaco, cuando se queman estos 3 camiones, ya nace como un poco, podríamos decir que nace la coordinadora Arauco Mayeco. Bueno, la prensa en un primer momento cataloga estos hechos como terroristas y también como una cercanía con el frente, por ejemplo, como que esa era la lógica del discurso, por lo menos de la prensa. Pero después cuando ocurre todo, por ejemplo, en lo que es Mayeco, con el lonco Pascual Pichún, el encarcelamiento por ley antiterrorista, ¿cuándo fue eso? ¿2004? ¿Cuándo fue, Nelson? Ahí no me acuerdo muy bien. 2000, ¿2001? creo que la condena fue sí, sí, por ahí, 2001, 2002. Sí, por ahí fue. Por delitos terroristas, pero ahí fue porque igual ellos tenían un conflicto con una persona, un peso pesado del Estado de Chile, que era Figueroa. Un peso pesado en cuanto a el segundo piso de la moneda o estos grupos de influencia del bueno, del Partido Radical, donde ellos hablaban y el gobierno actuaba, ¿verdad? Entonces, como afecta principalmente en el caso de Pascual Pichún, afecta las tierras que tenía este señor. Claramente la primera medida del Estado fue militarizar, no militarizar, sino que en ese momento, ¿cómo se llama llenar de carabineros con armamento de guerra y condena por ley antiterrorista al Lonco Pascual Pichón y otras personas más, cárcel incluida y todo. El tema es que después la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara que eran inocentes. Entonces, y fue porque en este caso, este momento histórico, este hecho, afectaba principalmente a quien tenían poder político, que era Figueroa. Ahora, lo que está sucediendo ahora, principalmente los mayores como sabotajes que se han hecho por medio de diferentes organizaciones mapuches van a las forestales. Y las forestales mueven el dinero en cuanto no sé, pues a la compra de poder político. No quiero, bueno, ahí uno puede especular o no si es que pasan plata en cuanto a las campañas electorales y otras cosas más, obviamente. Tenemos la CMPC que factura miles y miles de millones de dólares todos los años y son parte de conglomerados de algunas familias que tienen mucho poder e influencia. Entonces, claramente si le afecta a ellos, ellos hablan con el gobierno y el gobierno ahí va a actuar. Entonces, sucede que los momentos de mayor como algidez entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche en este caso es cuando afecta principalmente a quienes tienen la plata y a los que tienen el poder político. Entonces, o a los que son amigos de los que tienen el poder político. Entonces, ahí está la respuesta de por qué. Si, por ejemplo, afectara a un campesino, a un chileno pobre también, y hubiera un conflicto entre mapuche y chileno pobre, el Estado yo creo que no se metería. Pocas veces se ha metido cuando sucedió eso, con la respuesta que genera en estos momentos, ¿verdad? Las proporciones son de aquí a la luna en cuanto a la proporción, en cuanto al uso de la fuerza y todo el tema. Porque al campesino también lo tienen votado el Estado, entonces, el Estado de Chile. Entonces, ahí va la razón de la proporción en el uso de la represión y otras cosas más, a mi parecer. Y sabéis que yo creo que el punto que pone Juan Carlos, no sé qué pensáis, pero me parece un punto súper importante, porque en definitiva, fíjate que pensaba, por ejemplo, qué es lo que puede pasar hoy día a raíz incluso del COVID-19 y de los cambios que se están generando político-económicos a lo largo de todo el planeta. Se está cambiando las economías lineales por economías circulares, se habla mucho de economía verde, en general las naciones más avanzadas están trabajando en esa línea, eh, y están desarrollando ese tipo de dinámica. Y en general, si tú lo piensas, a raíz, pensaba, mientras escuchaba a Juan Carlos, una de las cosas que tiene que ver con el Estado de Chile y con la economía chilena es que tiene que ver con la
sobreexplotación de los recursos naturales, como que fueran infinitos, cosa que no es verdad, porque son finitos. Y ahí la cosmovisión mapuche tiene una fuerza que no podemos desconocer, porque justamente el pueblo mapuche y el Estado mapuche tiene una vinculación con el medio ambiente y con la tierra y con la territorialidad muy potente y de mucho respeto, de respeto de los ciclos. En algún momento les voy a preguntar si estoy aprendiendo bien en realidad, porque todo esto son conceptos que voy aprendiendo de ustedes. ¿Ah? Entonces, si me equivoco, disculpa a ustedes. No, pero lo que quiero decir es que de alguna forma hay un cambio donde creo que este momento histórico, este cambio de paradigma que también se está viviendo a nivel planetario, puede obligar positivamente, quizás estos son los pataleos, los últimos pataleos de una como visión occidentalizada, judeo-cristiana, muy poco, que finalmente está, insisto, en sus últimos pataleos, que está agónica. No sé qué piensan al respecto, es que cuando Juan Carlos hablaba yo decía, chuta, pero es que simplemente, porque justamente la conmovisión mapuche, por lo que yo he ido pudiendo aprender con ustedes, tiene que ver con el respeto de los ciclos, tiene que ver con el respeto de la tierra, tiene que ver con el respeto de la naturaleza también. Entonces, de pronto, ciertas dinámicas económicas pueden verse vinculadas con eso también, y eso implica un cambio radical. Y ahí, cuando alguien pierde el poder, generalmente tiende a tratar de ganarlo de manera violenta. Y eso ha sido también no solamente histórico en Chile, sino que a lo largo de todo el mundo. Y como ustedes muy bien han dicho durante toda esta conversación, yo creo que la violencia engendra nada, engendra más violencia, más violencia. No sé qué piensan ustedes, qué piensas tú, Nelson. Mira, yo estoy de acuerdo contigo y aquí una gran cantidad de factores que finalmente influyen en las decisiones del Estado desde la dictadura hasta el día de hoy. Obviamente el principal son los intereses económicos, sin duda. Y ahí hay dos hipótesis. Una que no les interesa resolver el conflicto, porque resolver el conflicto implica lo que decía el Peñi Calfuluán por acá, que preguntaba, ahí los vamos a leer su pregunta, pero la serie de problemas que tiene tratar de sentarse a conversar de nación a nación y construir el futuro como naciones iguales frente al Exacto. mundo. Eso tiene miles de complejidades, incluso dentro de la sociedad mapuche, que es lo que plantea él. Pero por otro lado también a lo mejor a muchos les conviene mantener el conflicto. Piensa que las asignaciones por bono de conflicto que tienen en Carabineros, por ejemplo, son altas. Alguien por ahí podrá ayudar con los porcentajes que se les paga a Carabineros que están en la zona de conflicto. El tema de la aseguradora. En este caso se abaratan costos incluso en el caso de las plantaciones de pino. Entonces, hay gente que gana con esto, hay muchos que pierden con esto, pero a nivel macro, como planteabas tú, hay una comodidad. El movimiento mapuche más radical no es lo suficientemente fuerte para mover las bases de cómo tenemos actualmente instalado el sistema o cómo funciona el sistema económico y político de la octava región o del Biobío hacia el sur. Entonces, comparto totalmente con lo que dice Juan Carlos y que mencionas tú, de que no hay un interés en solucionar esto, no hay una proyección, y aparte del interés tampoco hay una mirada, llamémoslo de estadista, hacia el futuro, de cómo resolver este conflicto. Cuando de repente las personas dicen, oye, esto se toma todas las decisiones de Santiago, sí, creo lo mismo, se toman desde Santiago. No tienen idea de lo que está pasando, ahí tengo mis dudas, porque igual eso es menospreciar y mirar a menos la inteligencia de las personas. Y muchísimas las personas que están en Santiago, da lo mismo del color político que sean, y que han pasado por todos los gobiernos desde los 80 hasta el día de hoy, hay gente muy inteligente y muy astuta, y que tiene muy clara la película. Sí, Entonces, de acuerdo. dentro de lo mismo, es cosa de escuchar las opiniones, por ejemplo, de Villegas, que hace análisis respecto de esto, y hace un análisis muy acertado, a mi parecer, respecto de la intencionalidad que tienen muchas organizaciones mapuches. Entonces, así hay muchos que tienen clara la película, pero el asunto es que llegar a eso, primero, implica afectar muchos intereses. Y por otro lado, llegar a eso implica un trabajo y una proyección de gobierno tras gobierno.
y de distintos signos políticos, donde tú tienes que sacarte tu color de derecha, de izquierda, de centro o de lo que aparezca el día de mañana para poder tratar estos temas. Y cómo te revisten y te justifican la defensa de estas grandes transnacionales, de sus intereses, te la justifican, por ejemplo, a través del discurso de la patria. Y le dicen a la gente, estos tipos que están acá son una tropa de traidores a la patria que quieren dividir el país en dos y quieren crear otro país. Eso es un mito. Hay algunas organizaciones que hablan de independencia, pero son pero muy minoritarias. La mayoría quiere autonomía y ser tratado de igual a igual. Segundo, también te hablan que no, estos son extremistas cubanos, venezolanos. Eso también es mentira. Y además es un menosprecio a la capacidad y a la inteligencia del mismo pueblo mapuche de poder organizarse, como si tuviesen que venir extranjeros a decirle al pueblo mapuche cómo defender sus propios intereses y cómo proyectarse a futuro. Entonces, finalmente se crea esta gran pantalla de mentiras, que lo mencionabas tú delante, miente que algo queda, para que bases de la sociedad chilena, que si a lo mejor tuvieran acceso a conocer qué está pidiendo el pueblo mapuche, dirían, oye, lo que estos gallos están pidiendo es súper justo, o no es una locura, o por último, no estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas, pero conversémoslo. Pero como les cuentan otra historia y la gente, discúlpenme, voy a ser pesado, pero mucha gente se deja estar y se queda con el titular del diario o con lo que dijo fulano, sutano, merengano, que es su gurú, y lo repiten como loro, se van por la salida fácil y no por la salida difícil, que al final es analizar el tema y tener una propuesta que es posible, pero requiere mucho trabajo, sacrificio y sobre todo hay algunos que van a perder mucho, porque son los que no quieren que eso ocurra. Juan Carlos. Bueno, igual aquí hay un tema bueno, el sistema capitalista, hablándolo como en contexto económico un poco, igual se reinventa bastante. A mí me sorprendió mucho un titular o un reportaje que hizo La Tercera sobre Chile en cuanto al tema de la huella de carbono y que hay muchos bosques nuevos y que Chile está en la delantera de todo el tema. Pero no mencionan, no sé si maliciosamente o no, que hablan principalmente del tema de los monocultivos, que en este caso pino eucalipto, que son los que más rompen el equilibrio del territorio. Entonces, tenemos un reportaje alabando el sistema chileno, donde la forma de producción es tan autosustentable y desarrollable que es como paradigma de exportar en cuanto al resto del mundo. Entonces, este sistema toma las cosas buenas y las cambia, ¿me entiendes? Como que toma la cosa, por ejemplo, del tema de la huella de carbono, ya más plantación, pero no menciona que es monocultivo, que también destruye, ¿me entiendes? Porque no está hablando de nativo, no está hablando de la plantación de bosque No, nativo ni nada. exactamente, tienes toda la Entonces, razón. el discurso es bonito. Mira, estamos bien, Chile lleva la delantera en cuanto a la generación de oxígeno con las plantaciones y otras cosas más, pero no menciona lo otro. Entonces, puede que mucho, volviendo a lo que tú preguntabas inicialmente, el tema de que la percepción de los pueblos originarios o las primeras naciones respecto al entorno como naturaleza es como válida en estos momentos, mucho más válida quizás que el mismo sistema que nos rodea. Pero el mismo sistema que nos rodea se adapta de tal manera que va a utilizar eso mismo para sus propios fines. Entonces, igual hay que ir un poco ahí con, no sé si con desconfianza, pero igual hay que tener claro que perfectamente lo van a utilizar para seguir validando diferentes tipos de economía en diferentes partes del mundo, acá en Chile, etcétera, etcétera. Sobre lo otro que mencionaba Nelson, igual ahí sobre el... Bueno, aquí hay hartas preguntas que mencionan sobre la organización o cómo se logra esto también. Acá es claro que dentro del mundo mapuche no es un ejército, no es un partido político, hay muchas visiones de cómo enfrentar la situación. Hay muchos mapuches que se sienten chilenos, ellos no están hablando en conceptos de otro estado o otro territorio. Es un grupo quizás un grupo diferente o no sé cuánta es la cantidad y me entraría quizás a carrilear si es que digo algún número, pero no todos hablan de la nación mapuche como un territorio autónomo, a ver, como autonomía sí, creo que muchos hablan, pero no todos hablan como nación mapuche como algo diferente de los chilenos, separado como un estado, otro estado, etcétera, etcétera. Entonces, generar también la conversación entre nosotros como pueblo mapuche, creando las condiciones para que eso se logre, yo también que veo es como a largo plazo, mucho a largo plazo. Y después conversar con Chile para que también ellos mismos se ordenen para ver su visión respecto a nosotros, también es mucho a largo plazo. Entonces,
sucede que hay organizaciones que no sienten que ahora están las condiciones para lograr esto, ¿verdad? Y por lo mismo se actúa de diferente manera. Y se me fue lo que iba a decir después. Iba a decir otra cosa, pero ya, no importa. Te falta la buena, Peñi, la buena. Sí. Iba Oye, embalado, pero se me fue. Nacho, vamos con algunas preguntas, Nelson. ¿Cuáles son las dudas o los comentarios que nos están haciendo en las redes donde estamos? Bueno, a todo esto, decirle a las personas que están escuchando, que se han ido integrando, que estamos hablando sobre la militarización actual. Hicimos un previo análisis del resultado de esta, que siempre ha sido nulo. Y bueno, y después ya se desenvolvió el diálogo como lo han visto. Ya me acordé de lo que quería hablar, pero después. Ya. Dale, no. No, dale, lee las preguntas, preguntas. Bueno, el Peñi Guido Calfuluán Cuminado dice, ¿cómo sería esa conversación de nación a nación? Esto que dice él lo hemos conversado en varios programas. ¿Cuáles tendrían que ser los requisitos de cada nación? ¿Qué es nación, cierto? ¿Quiénes estarían a la cabeza de cada parte para este diálogo? Con los españoles no era que había un cabeza, el mismo pueblo mapuche o los territorios nombraban uno. Lo pregunto porque hoy la diversidad de, entre comillas, voceros en caso de nuestro pueblo mapuche es inmensa y los objetivos así de diversos también. Es lo que decía Juan Carlos. Es importante, que es un poco lo que estaba hablando Juan Carlos. Yo creo que hoy día uno tiene que entender que, y lo hablamos desde nuestra primera conversación, cuando nos planteamos qué es el mapuche, porque también se está sobre-ideologizando la causa mapuche y se la toma desde distintas perspectivas. Yo creo que él tiene un punto muy, muy bueno. Juan Carlos, ¿qué te había acordado? Vamos para que te serví la idea y ahí seguimos con los comentarios y las Era cortito, era el tema de que puede dar para una conversación posterior o quizá un programa completo. El tema de que, por ejemplo, cómo lograr este diálogo entre el pueblo chileno y el pueblo mapuche. Yo lamentablemente creo que ahora en la Asamblea Constituyente, que es lo que se viene, ¿verdad? No se va a poder conversar de nación a nación. Porque se pensó en escaños reservados para pueblos, ¿verdad? Pueblo originario. Sí. Pero igual es una proporción menor dentro del todo. Entonces, por ejemplo, si todos los pueblos originarios dijeran, nosotros queremos esto, pero son una proporción menor dentro del universo de constituyentes, tampoco van a lograr nada, ¿me entiendes? Entonces, igual es como complejo en la situación ahora que ven muchos con esperanza. Pero a fin de cuentas, si es que al 95% de los constituyentes no están ni ahí con generar un proceso autonómico, y el otro 5% que eran los escaños reservados, sí quieren hacerlo, va a querer nada. No deja de ser importante lo que está diciendo Juan Carlos. Yo creo que es una visión re potente. Tenemos que esperar también qué es lo que pasa con esa votación y con ese plebiscito. Claro. Hay que ir viendo cómo se va desenvolviendo también nuestra cuarentena y nuestro COVID-19. Nelson, ¿qué más nos dicen? Yo quiero advertir a los Instagramches, a la gente de Instagram, que probablemente se va a cortar la transmisión porque estamos a punto de completar la hora. Así que para que se cambien a Facebook o a YouTube en caso que eso ocurra. Bueno, yo quiero advertir un minuto antes de las 8 me voy a tener que retirar, pero queda Juan Carlos con Nelson ahí conversando, a avisarle. Pero ya, antes, ya quedan pocos minutos, pero igual me interesa ver qué es lo que nos están diciendo ahí Gonzalo Marillanca habla lo que decía Juan Carlos recién. Me he preguntado algo parecido, si aceptaran los, entre paréntesis, escaños reservados para pueblo originario en la nueva Constitución. ¿Cómo se elegirán nuestros representantes? Saludos, Peñi. Eso ya es una cosa práctica, creo yo, cómo se van a elegir los representantes. Bueno, todavía ni siquiera hay claridad si gana la prueba, qué tipo cómo se van a elegir los constituyentes, quiénes van a ser, si van a ser de partidos políticos o no, si va a ser la misma lógica como diputados, que el arrastre con los votos, no hay claridad de nada. Pero probablemente aquí los partidos políticos van a querer meter, ahí se cortó Instagram, van a querer incluir a sus mapuches, entre comillas, militantes, dentro de estos procesos, o sea, difícil, y los independientes van a tener que ir por un partido o solo, y ahí es difícil ganar. Pero yo comparto totalmente la mirada de Juan Carlos, de que es imposible de que a partir de este proceso constituyente se logre algo, por razones varias. Uno, porque son muchos menos. O sea, si ese 10%, pongamos, de la constituyente son
primeras naciones. De partida, ese 10% van a ser Aymara, Rapanui, Quichua, Mapuche, Cahuéscar, por lo menos, Licanantay, Diaguita y Aconte 7. Ese 10% hay que dividirlo entre 7 naciones diferentes. Fíjense la desigualdad. La nación chilena va a tener 90% representantes y las demás naciones, por ser un menor número y por considerarse que todos son iguales, ¿cierto? Se les mete en una bolsa así, a cada uno como si fueran lo mismo, y dicen, aquí están los indígenas. Cuando son pueblos totalmente distintos. A lo mejor un alemán se parece más a un francés que un mapuche o una aymara. Y segundo, porque muchas personas que incluso entre ese 90% van a querer apoyar las demandas mapuche, no conocen a lo mejor las dinámicas del pueblo mapuche o del pueblo aymara, no conocen a las decenas o centenas de organizaciones que hay y sus anhelos, entonces también es complicado, hay un proceso de educación de cada una de las personas que estén en esos cargos, entonces es complicado. Ya Bueno, son las y 8, después Muchachos, dice, me tengo Nelson. que retirar, son las 8. los dejo, me tengo que retirar, pero ustedes se quedan ahí conversando y los voy a llamar más tarde para que conversemos un ratito más. Así que ahí Ya, los Jaime, dejo. Chao, fue chao, nos callampa. vemos. Pero que llega la Jaime. Calvul Porma dice, no tenemos como mapuches ninguna intención de ser parte del gobierno chileno, no queremos escaño en el Congreso. Aquí hay una opinión, por ejemplo, de un Peño Lamien, porque no alcanzo a ver la foto, pero dice, aquí lo que queremos es autonomía como pueblo mapuche. Bueno, autonomía por si acaso supone ser parte del Estado de Chile, dentro de Chile. No ser parte del gobierno, obviamente, pero negociar con el gobierno, etcétera, porque ser parte de Chile. Aquí lo que queremos es autonomía como pueblo mapuche. Podemos ser sustentables, tenemos nuestras propias autoridades, nuestra espiritualidad, nuestra propia espiritualidad, podemos ser un Estado aparte del chileno, entonces eso ya no es autonomía, eso es independencia. Y eso tiene que darse con el tiempo. Nación Mapuche, eso es lo que queremos y para eso nos estamos preparando como Mapuche. Hay una opinión, yo no sé si el Peño Lamien que quiere hablar de autonomía o de independencia, sea autonomía dentro del Estado, sea independencia fuera del Estado, pero hay una de las tantas decenas de un Peñi por ahí me decía una vez, oye, si de repente nos juntamos 2 Peñis y tenemos 4 opiniones diferentes. Bueno, Jorge Miller Rivas dice, creo que hay un profundo desconocimiento de la cosmovisión mapuche por parte del mundo winca y me parece que es un camino muy válido. El turismo, mejor dicho, los encuentros humanos entre ambas naciones. Ahí aplica el concepto naciones, interesante, para acercarse al respeto y admiración mutua. Hay buenos ejemplos de muchos love del Walt Mapu. Más abajo, Gonzalo Marillanco trae habla de los escaños reservados. Sería un reconocimiento a los pueblos originarios, pero sin valor más allá que eso, una pena, dice. Y ahí continúa Guido Calfuluán. Me he perdido varios capítulos muy lamentables, muy lamentablemente. Sin embargo, todas las dudas son fáciles de resolver. No descansa en un proceso constituyente en Chile. Y después, es complicado manejar esta cuestión. Chile ejerce su libre determinación en las urnas y tiene su propio sistema político. La nación mapuche también tiene su propio sistema político. Y Jim Traipe dice, mapuchizar al chileno es un buen camino. Ir educando por todas partes, de todas las formas. ¿Qué piensa eso tú, Peñi, de mapuchizar al chileno? Que es un tema que ha estado muy en debate últimamente, sobre Ah, todo por las banderas en el estallido social. Antes de contestar eso, bueno, en Instagram ya estamos conectados de nuevo, por si acaso. Nos Ah, ya. saludó Poesía Gualmapu, nos puso hola, hola Peñi. Parece que es Peñi, sí, Peñi. Eh, Mira, antes de pensar cómo en mapuchizar el chileno, igual hay una cosa que dentro de este proceso no hemos conversado, o por lo menos dentro de se habla de la constituyente y todo el tema. Es que dejamos de lado a los mapuches de Argentina, lo que hoy día es por el Mapu, ¿verdad? Nosotros como mapuches tenemos, nuestro territorio abarca no solamente Chile, también Argentina, entonces quizá antes de mapuchizar al chileno también tenemos que pensar nosotros bajo la lógica de una reunificación, ¿me entiendes? Igual hay un tema que tenemos que tratar. Los casos más emblemáticos, yo creo que a nivel internacional, son el caso vasco, que tiene gente en el lado de Francia y en el lado de España, y hasta el día de hoy siguen ellos tratando de unificarse. En el caso, a ver qué otro país está, qué otra nación está dividida. Bueno, los kurdos, que están divididos en 4 estados: Afganistán, Irán, Siria y no me acuerdo cuál es el otro. Que también ellos están peleando por una unificación nacional, pero ellos están peor, los dividieron en 4 estados, en 4 repúblicas. Y en el caso del norte, los Aymara están en 3 países, ¿no? También, los Perú, hermanos del norte, Perú, Bolivia y Chile. y Argentina, ¿no? Y Argentina también, sí. Sí.
Pero ellos también tienen sus propias discusiones políticas, también hay otro tema, pero para ponerte un ejemplo de que hay naciones que están divididas por las fronteras nacionales actuales, de la república actuales. Entonces, sí, es necesario poner dentro de la discusión participar o no participar, qué podemos lograr en la constituyente, etcétera, etcétera. Pero también es importante poner en el tapete de que nuestro pueblo también, si dejamos votados a nuestros hermanos del otro lado de la cordillera, que habla de nosotros como mapuches, ¿verdad? Cómo construimos un relato nacional, cómo construimos. Quizás relato nacional es un concepto muy decimonónico, pero también cómo reconstruimos también nuestra propia historia si dejamos de lado a nuestros hermanos que hace unos 150 años nos apoyaban mutuamente frente a la invasión chileno-argentina. Entonces es importante poner eso dentro de la discusión, a mi parecer. ¿Y qué más habías preguntado? Disculpa. Mira, respecto a lo tuyo, para algo muy breve nomás, de que a los Peña y Lamián de Puelmapo que estén viendo el programa, no es que, reforzando lo que decía Juan Carlos, excluimos del debate a Puelmapo sobre el tema de la militarización, o sea, autodeterminación, eh, porque el tema de hoy en realidad es militarización y qué es lo que está ocurriendo acá, que ocurre allá también, pero acá particularmente hubo un anuncio del ministro del Interior donde se enviaron efectivamente militares al Gulumapu. Entonces, a raíz de eso es que nace la conversación y derivó en esto que estamos hablando ahora, por eso nos hablo. Y ojo, Peñi, que el convenio 169 de la OIT habla al deber de los estados, en este caso de cuando existen los, palabra que tú sabes no me gusta, pueblos indígenas, de que están presentes en ambos lados de algunas fronteras, que son transfronterizos, que tienen que generar las condiciones mínimas para que estos pueblos puedan entenderse. La verdad que ni Chile ni Argentina han hecho nada en ese sentido, y los pehuenches cuando pasan a tomar once a la familia, ahí pongamos de Lonquimay para arriba, pasan al otro lado a tomar once, tienen que pasar su pasaporte y hacer lo mismo que hace cualquier persona. Entonces, que no sea en este caso mapuche. Entonces no hay mucho, no se ha hecho nada, pero la herramienta legal está. Pero aquí tenemos un ejemplo de letra muerta. Y lo Bueno. otro que preguntaban era el tema de la mapuchización Ah, de los chilenos. sí, no, yo creo que es muy importante eso. No. Y se ha venido dando ya un proceso. No es extraño que, bueno, también ha habido un proceso de que la misma población mapuche que vive en las ciudades se ha mapuchizado. Por X razón, algunos perdieron mucho tema cultural, mucho tema territorial, obviamente. Pero otros mantuvieron como núcleos bastante fuertes de mapuche en Santiago. Podemos hablar de allá porque tiene la mayor cantidad de población mapuche como ciudad. Y ellos también, desde los 90 en adelante, 80, 90, vienen generando una mapuchización de la población chilena. No es extraño que, por ejemplo, ahora la población chilena esté más de acuerdo o haya aceptado algunos conceptos como de autonomía, como del tema de las tierras, de evolución de territorio, frente a las encuestas, cuando se hacen estas típicas encuestas que le gusta tanto, que en Chile gustan tanto. El nivel de aprobación respecto a las demandas mapuche es alto, súper alto, no es minoritario. Entonces creo que ya ha habido un proceso de mapuchización. Obviamente falta mucho más. Eh, y parte también con el trabajo, no ver como esto como algo folclorizante, creo yo. Ahí se va generando la típica mofa que se hace en redes sociales con el hipismo un poco, que como los pachamámicos que ven todo lo hermoso de la vida de los pueblos originarios, pero como solo en la parte como un poco espiritual, un poco así media rara. Y hay harta mofa en redes sociales sobre eso, que igual ahí yo creo que ya está pasando al nivel de bullying. Pero lamentablemente se da eso, porque se folcloriza mucho esta mapuchización, y al folclorizarse mucho se le quita el piso político de lo que significa ser pueblo diferente, ser una nación diferente, porque si a ti te folclorizan, ya no te ven como un pueblo diferente, con tus propios derechos, con tu propio frente al mundo occidental, etcétera, etcétera, sino que te ven como un parte de su propia cultura, propio pueblo, y tú eres una parte de su folclore, ¿me entiendes? Entonces, la mapuchización tiene que ir desde la lógica, no de la folclorización, sino que de la lógica de la acción del sujeto político. Tu ceremonia, tu cultura está a la par de la mía,
con los mismos derechos, con las mismas proyecciones políticas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que desde ahí, desde esa perspectiva, tiene que ir la mapuchización. No apoyar tanto quizás la celebración de ceremonia donde llega mucha gente y baila alrededor del rehue y son todos felices porque se sienten más cercanos a la tierra. Bueno, bacán que lo hagan, pero lamentablemente se genera en un contexto de folclorización, entonces, no sé, creo hay que también establecer algunos pisos mínimos para el acercamiento, creo yo. Oye, lo que dice, mira, acá has Me, generado me, me, tu... me fui Mira, en papa quizás. no, está súper bien. Dice, mira, Bloqueado la mina de Alejandra muchas redes Córdoba sociales. Carrasco dice, la mien, cuando habla de mapuchizar, se refieren a culturizar a los chilenos en cuanto al pueblo mapuche. Laura Cal dice, hola, creo que el tema nación, pucha, me fui muy abajo, nación, mapuchización y la militancia no deja de estar atravesado por la construcción que cada persona quiere tener, su identidad. Es un tema difícil, incluso charlando con propios amigos. Imagínate una charla más global. Creo, humilde opinión, dice. Y Alejandra Córdoba dice después otra vez, claro, me parece que mapuchizar es folclorizar o no culturizar, ¿o no? Miren, aquí, aportando mi granito de arena, la conceptualización es clave. A veces eso de, todo hay que conceptualizarlo, que qué cosa más fome que esto de estos señores académicos, ¿cierto? Pero es clave conceptualizar, porque conceptualizando sabemos de qué estamos hablando. Y si hablamos de mapuchizar, ¿qué es mapuchizar? ¿Es que alguien se convierte en mapuche? ¿Qué es ser mapuche? Que eso lo hemos hablado, pueden ver el primer programa, creo que es lo que vimos. Ahí lo discutimos, no lo resolvimos y no lo vamos a resolver No lo vamos a nosotros, resolver nosotros. claro, pero eso nosotros lo vimos. Entonces, ¿qué es ser mapuche? O sea, si no sabemos qué es ser mapuche y tenemos dentro de las organizaciones mapuche montones de definiciones de lo que es ser mapuche o de lo que entienden por ser mapuche, menos vamos a saber qué es mapuchizar. Por lo menos mapuchizar, tal vez hacer un acercamiento a la cultura ya, por lo menos. Pero ahí pasa lo que dice Juan Carlos, y tiene que ver también la mapuchización con otro fenómeno que no está asociado a los mapuches, sino que un problema que tenemos nosotros como pueblos chilenos. ¿Y cuál es nuestro problema como pueblos chilenos? Que estamos todavía en un limbo de identidad, en ese limbo nacionalista del siglo XIX, post-independencia, que nos dijo que los españoles nos invadieron. Pero resulta que nosotros éramos españoles. Nosotros teníamos nacionalidad española, nosotros, claro, me van a decir las élites, porque las élites viajaban, sí, estoy de acuerdo, pero el campesino chileno, el que trabajaba para el patrón de fondo en el siglo XIX en Aconcagua o en el Maule, iba a la guerra contra los mapuches peleando por la bandera chilena, convencido de que él era chileno, pero bueno, eso ya a mediados del siglo XIX, pero al principio tenían una complicación, hay varios estudios sobre la identidad del bajo pueblo, ¿cierto? Durante la Guerra Muerte y durante el periodo de independencia, donde el pueblo que estaba acá, que para mí es española, por lo menos lo jurídico, no sé si necesariamente lo identitario, pero lo jurídico, y estaban metidos en un torbellino donde unos les decían, ustedes defiendan al rey porque son unos patriotas, y los otros decían, ustedes defiendan a esta nueva bandera porque son unos patriotas. Bueno, ¿y quién es patriota de quién? Pues? Los sediciosos, los godos, ¿cierto? Iban acusaciones de un lado a otro. Y eso quedó durante todo el siglo XIX, y la identidad chilena se trató de construir por parte de las élites, siglo XIX y principalmente siglo XX ya, con una negación de lo español. Pero si miramos en nuestra cotidianidad, ahora estamos hablando en castellano o en español. Este programa se está haciendo en castellano. Estamos vestidos, probablemente nos vestimos como europeos, comemos como europeos, nos proyectamos como europeos, principalmente asociados a España. La mayoría de las personas, la visión religiosa, espiritual, es atea, agnóstica o cristiana. En Chile, estamos hablando de Chile. Y en Argentina también. Hay excepciones, hay musulmanes, hay judíos, pero son minorías de las minorías. Entonces, si miramos nuestra identidad española, pero negamos como chileno lo español. Y si uno ve en redes sociales, hay una rabia contra los españoles, estos tal por cuales que nos invadieron, y si somos fruto de los españoles. Y por otro lado están los mapuches, que los mapuches, sí, que somos mestizos, y como somos mestizos tenemos la sangre mapuche, y eso se ha transformado en folclore desde la perspectiva del guerrero, ¿cierto?, de esa sangre brava. Y por otro lado, lo que decía Juan Carlos, de que también está esto, que ahora con sobre todo el estallido social, viene esta búsqueda ahora, esa mirada romántica hacia los mapuches. Pero no nos hemos planteado, bueno, somos chilenos, y como chilenos construyámonos. ¿Por qué tenemos que recurrir a los mapuches? ¿Por qué tenemos que recurrir a los españoles? Somos nomás un producto de la historia.
en este espacio del continente, del planeta. En el caso de usted, pues, yo soy mapuche por si acaso. Ah, no, sí, por supuesto, yo le estoy hablando a los chilenos que están viendo. Los Peñis no tienen ni un Vamos a tener problema. que poner dos banderitas arriba de nosotros, una banderita chilena arriba tuya y una banderita mapuche arriba de la Sí, mía. no, pero la mía va a tener la bandera con la estrella 8 puntas igual. Ah, ya, Sí, la mírame. una alta. Sí, pues bueno, yo te escuchaba y me acordaba, por ejemplo, que hace, no sé, pues 10, 15 años, y no sé, yo creo que hasta el día de hoy todavía hay gente que para ellos tú le preguntas si es mapuche y se enojan. Ah, Lo ven por como un supuesto. insulto. Lo ven como un insulto ser mapuche. Entonces, si en un momento la sociedad chilena está buscando su identidad y quiere quizás tomar algunos elementos de lo mapuche como para reafirmar o construir su propia identidad, es hasta ahí nomás. Es hasta donde no le digan que es mapuche, ¿cachai? Hasta donde no le digan que tiene rasgos mapuche, porque también se enojan. A mí igual hay una cosa, por ejemplo, que sucede, hablando nuevamente de los militares, que ellos rescatan mucho la figura del Estraro. Mucho, mucho, mucho la Academia Militar la rescata, hacen simposios sobre la estrategia y tácticas del Estraro y etcétera, etcétera. Pero anda a decirle a un soldado o a un oficial del ejército de Chile de que Chile se va a dividir porque le está atacando la patria, ¿me entiendes? Entonces, ¿en qué sentido, hasta qué punto hay una utilización de los mapuches para una reafirmación propia? Pero hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, hasta donde no te afecte el país, la unidad territorial del país, y hasta donde no te digan a ti que eres mapuche, porque ahí se ofenden o se enojan. Entonces, ¿qué tanto se ha mapuchizado a la gente en cuanto a el apoyo a las demandas mapuche, etcétera, etcétera? También ahí, ahora me entró la duda, lo mismo que estaba hablando delante, en cuanto a que había una había una aprobación generalizada de las demandas mapuches, pero entonces igual ahí es como para discutirlo. No, sí, un tema que no tiene vuelta. Ay, aquí han salido varios comentarios, que son varios, pero los voy a leer muy rápido. Jim Traipe. Claro, la mapuchización debe ser algo más profundo en cada persona y darle esa identidad que tanto busca el chileno común. He visto niños chilenos más mapuches que el rehue. Eh, bueno, y de hecho hay muchos mapuches que reniegan o no les interesa ser mapuche y tienen los apellidos y tienen historia familiar y no les interesa. Entonces, es un tema muy complejo y que no se va a resolver hasta muchas décadas más, porque la construcción de la identidad son lentas los procesos, llamemos, humanos. Luis Levi Ninao No finalizan, sino que son son permanentes. permanentes. Luis Levi Aninao, tal vez mucha gente se está mapuchizando ya, porque hay mapuche y no mapuche que están entendiendo la importancia de la mapu, entre paréntesis, ya que muchos mapuches han perdido el sentido de ser che y entender el feyentún de la mapu, cierre paréntesis. Y ya hay generaciones de no mapuche que nacieron en el territorio y de algún modo tienen una identidad relacionada con el igual mapu. Aquí el Peñi tiene una mirada mucho más abierta, se fijan, y siguen el camino de ser che. De hecho, es una reflexión que a menudo se conversa, y qué bueno que se converse porque es la única manera de empezar a buscarle una salida o llegar a algún tipo de acuerdo de qué es qué. Mapuchizar, dice Alejandra Ramírez Tello, Huetripantu que celebran en discoteca, me vale un rábano, dice. Eh, quienes han usado ese término de mapuchizar, que solo quieren normalizar un sincretismo cultural, que en definitiva es un método para seguir en el camino de capitalismo exacerbado. ¿O usted cree que un chileno va a levantarse de madrugada a trabajar en la tierra según calendario lunar y de acuerdo al ciclo mapuche? Ñehuelay Puquibelfe. El chileno todo lo soluciona con tarjeta de crédito o asistencialismo. No hay que generalizar eso, pero la verdad que sí, el huetripanto es utilizado también como apropiación de lo mapuche, como Juan Carlos lo dijo, como folclorización. O sea, la verdad que hay de todo. Si nosotros también es injusto decir todos los chilenos tienen esta mirada, no, si hay miles de miradas. Y tiene que ver también con, alguien lo dijo por ahí, con la búsqueda personal de cada individuo. O sea, hay personas que tienen procesos familiares complejos o problemas con su identidad personal, búsqueda de identidad y encuentran paz en la espiritualidad mapuche, por ejemplo. Entonces, y de hecho, ¿cuántos chinos, japoneses, africanos son cristianos? Seguir una cosmogonía, una cosmovisión, no necesariamente que haya chilenos judíos no significa que sean judíos, pero siguen el judaísmo, digo judío en cuanto a religión. Entonces puede también haber chilenos que sigan la cosmogonía mapuche, que hagan yeyipún y que... Y también quiénes somos nosotros para decir quién es quién. Es un tema muy complicado. Ego mapuche, dice acá, un tema de reflexión entre pula y miel.
Y Larraín dice, Eduardo Larraín Garrido, muchas veces los mapuches, entre comillas no mapuches, son traumas infantiles por la constante denostación y bullying. Ese es otro factor. Es una cosa compleja. Un día debemos invitar aquí a un sociólogo también para que nos ayude con sus conceptualizaciones. O socióloga, o socióloga. O socióloga, sí. Mira, y lo otro ya va a ir cerrando el programa porque estamos terminando. Por acá un Peñi que quedó en el cachito, acá atrás, a ver. Héctor Alex Millado Zúñiga dice, respecto a lo que yo hablé delante de autonomía no necesariamente es sinónimo de ser parte del Estado de Chile, sino más bien tiene relación al proceso de pensarnos y organizarnos como pueblo y nación. Nunca se ha establecido la autonomía siendo parte del Estado. Solo lo he escuchado, ideas políticas en relación a eso por parte de José Marimán. Un saludo. Y los otros que mencionan están en YouTube, que los teníamos bien votados a los YouTube, che. Que se puso porfiado el cuestión está, aquí está. Ya, el Peñi Guantemil, que siempre nos acompaña todas las semanas, dice, buenas tardes, el conflicto no se resuelve hasta cuando el Chile occidentalizado deje su racismo y desee integrar las reducciones a sus patrimonios. El campo fértil es una linda tentación. Después, Eric Romero, no es necesario para ser independencia o no Estado. Estados Unidos tiene 51 estados, o España, cada comunidad autónoma es un estado, aparte dentro de una confederación que funciona como país. John Sarrans, que también nos acompaña todas las semanas, en España comunidades autónomas en o sin varios estados. Eric Romero dice, en práctica, no hay mucha diferencia entre lo que hacía la Florida ante Estados Unidos y Andalucía ante España. Tendrá otro nombre, pero tienen leyes propias, impuestos propios y proyectos propios entre un país. John Sarrans no es tan simple, esa comunidad no ejerce, y debatieron entre ellos el derecho a autodeterminación. Y bueno, en definitiva, hay cosa que es derecho político y de ciencia política. Tenemos los estados, ahí no hay que confundirse, porque lo que es Argentina, lo que es, bueno, España tiene, en este caso tiene gobiernos autónomos, pero Estados Unidos es un estado federal con estados federados. Y cada estado federado tiene sus propias leyes, pero hay una ley federal que está por sobre todos. Entonces, ellos dependen obviamente de la constitución, ¿cierto? Pero efectivamente tienen sus propias leyes locales. En Argentina pasa lo mismo, exactamente lo mismo, pero eso no significa que sean un país aparte. La autonomía es lo mismo. Tú puedes ser autónomo, como en España, el Peña y Juan Carlos lo decían antes por Vascos. los vascos, que tienen gobiernos autónomos, los catalanes tienen gobiernos autónomos, pero vieron lo que pasó hace poco cuando Cataluña trató de independizarse. Si supuestamente son independientes, ¿por qué tienen que decir que tienen que independizarse? Porque no lo son, porque están amarrados a España con su voluntad, contra su voluntad, esa otra historia, pero están amarrados a España, tienen que pagar impuestos que se reparten para toda España, y pasa lo mismo en Estados Unidos, y pasa lo mismo en Argentina, y acá en Chile, si existiera el día de mañana un gobierno autónomo mapuche, eso va a ser Chile, y Chile tendría un gobierno autónomo mapuche que habría que ver las reglas del juego en cuanto a seguridad, en cuanto a justicia, en cuanto a pago de impuestos, que eso es lo complicado también de construir, en qué condiciones va a ser esa autonomía, quién la va a ejercer, quién va a gobernar, cómo se van a elegir las autoridades, largo, etcétera, que da para otro programa. Eso, Peña, yo estoy Liz Taylor, y ya se me acabó el mate también. No, está interesante la discusión. Yo creo que igual hay harto, haya habido, bueno, parte en el 80 creo yo, como una reflexión más profunda acerca de la autonomía y los procesos como de gobernación interna de los mapuches. Yo creo que igual es interesante, quizás podríamos hacer un programa sobre eso, sobre las diferentes visiones de lo que se entiende por autonomía, porque hoy día es un concepto muy utilizado por organizaciones, grupos humanos, poleras y gorros, mochilas con autonomía, pero ¿en qué se retrata esa autonomía? Pues, ¿cómo la definimos, verdad? ¿Quiénes integran esta autonomía? ¿Qué territorios integran esta autonomía? Y entonces es muy largo, muy amplio el paño que cortar como para poder definirlo ahora. Y Y ojo, nuevamente, que interesante. y nuevamente integrar a Puelmapo en los conceptos autonómicos de lo que estamos planteando, porque si los dejamos de lado, entonces nos estamos cortando las alas nosotros solo como mapuche. Entonces ahí igual hay hartas cosas que conversar. ¿Qué voy a decir? Y de repente, y cerrando por mi parte, bueno, pues el Mapu tiene una realidad política y cultural, porque, bueno, entre argentino y chileno no hay tantas diferencias culturales, pero política sin duda, y como les decía, la organización del Estado argentino es muy diferente a la del Estado chileno, y ahí hay una piedra de tope grande.
Segundo, los mismos conflictos tienen entre los dos estados. También es otro problema. Y respecto acá, hablando de Chile, es interesante que ya Augusto Manguilef, en los años fines de la década del 20, del siglo XX, ya hablaba de la República Independiente Araucana, ocupando un concepto de la época araucano, en este En caso, el que 32, el 32. 32, Y 34. él lo menciona, habría que analizar ahí, ver a qué se refería con eso. Por supuesto, le costó irse preso en esa época, esa declaración. Y hoy se habla otra, se retoma en los 80, como decías tú, ADMAPU y el Consejo de Todas las Tierras empiezan con esto a la autonomía. Principalmente el Consejo de Todas las Tierras, con Oscar Wilcamán, meten fuerte ese concepto. Entonces, Admapu parte con el tema. Consejo es del 90. 80, claro, pero bueno, perdón, me retracto, la comisión para los 500 años, algo así se llama, 88, por ahí empezó. Y eso, bueno, sí, ADMAPU también. Sí, pues Admapu parte. Es interesante, mira, yo de hecho, a ver, no sé si lo tengo acá. Transcribí, hay un documental que se llama El Grito de la Tierra, del 83, 1983. Lo pueden buscar en YouTube, que sale El Grito de la Tierra, 1983. Y ahí Isolde Reuque, que fue dirigente de ADMAPU, plantea, bueno, ella también ve la perspectiva de la organización autonómica mapuche, pero también en sintonía con la sociedad chilena, que en este caso la sociedad chilena está el tema de la dictadura, la liberación del pueblo chileno, ya menciona, bastante buena su discurso final, donde bueno, habla de la gestión propia por parte de los mapuches de autogobernarse, como hablando como de autonomía, ya algunos conceptos más precisos, pero en sintonía o en apoyo o ¿cómo se mete? Uniéndose también a la lucha del pueblo chileno por su liberación. Eso es muy importante que ella lo menciona. Y también en trabajar con el Estado de Chile, pero en igualdad de condiciones. También ahí hay otro tema que podría servir para definir. Y bueno, la última parte que dice es que ojalá que los partidos políticos no instrumentalicen el movimiento mapuche para evitar divisiones. Pero bueno, tú sabemos y todos sabemos lo que pasa después, que a veces es más importante ser de un partido político que ser mapuche para algunos hermanos y hermanas. Entonces igual ahí hay que ellos podríamos decirlo con respecto a ellos hablan por los mapuches o hablan por el partido político, por ejemplo. Entonces igual ahí hay otro tema de discusión, porque igual se instrumentaliza lamentablemente la lucha o la reivindicación mapuche con fines políticos dentro de la sociedad chilena, siendo que no debería ser así. Yo estoy listo, se me acabó el mate, Peñi, y ya no tengo Nehuen. Ya se me fue ni Nicolás ni Nehuen, Peñi. Ya, pues, estamos Así que entonces hoy quiero finalizando. agradecer a todos ustedes por el haber estado acompañándonos en este nuevo programa. Nos veremos en otro día, así que Chaltu por eso. Un ¿Quedan más abrazo a comentarios todos y en gracias por Facebook el o nuevo no? momento. Como para Por aquí finalizar. bueno, a todo esto se interrumpió en Facebook. ¿En serio? Daniel González Sáez dice, eh, si se dividirán, ¿aceptarían a las personas mestizos no mapuche en esta zona? Yo le estaba respondiendo por escrito, ahora se activó de nuevo, le estaba respondiendo por escrito de que sí, que la mayoría, de hecho, si tú vas, hay miles de matrimonios entre mapuche y chilenos, sea hombre chileno o mujer chilena, pero hay miles, entonces veo bien imposible de que haya un territorio mapuche donde se excluya a los Puro. chilenos y la verdad que puro así, medio Y fija, nadie lo está planteando, volviendo, ninguna y organización lo ha nadie lo está, planteado. justamente, de hecho, muchas organizaciones, incluso las más radicales, han sido claros en señalar de que lo que se busca es un tema de control político, pero no se está pidiendo que los chilenos se vayan, que no emprendan negocios, que no hagan su vida normal y sean felices en Gulumapu, en Gualmapu. Así que, Claro. para que la gente tenga claro eso. En Instagram una Darling, la profe, puso hashtag champurria para, sobre este tema de los mestizos. Y respecto a eso, es bueno mencionar de que entre mapuches también se hace discriminación. Con los champurrios, que eres demasiado blanco, que tienes los ojos verdes, que tienes un apellido, no tiene el famoso mapuchómetro, creación del gran Pedro Melinao.
Hay un No, meme, él no creó el mapuchómetro como, sino el nombre, el concepto ese. hay un meme que aparece en esta página Weza Newen, parece que se llama. ¿La cachai, o no? Sí, sí, no me acuerdo bien. Que sale como Pero las sí, categorías de mapuche así con... En la pirámide de los mapuches. Están los que tienen dos apellidos y fenotipo mapuche como en la punta del iceberg. Y los que tienen apellido mitad y mitad son como la siguiente línea y después los últimos son los que perdieron el apellido. Son como el fondo de la cadena alimenticia. sí, sí, cosas que pasan. Y la verdad que en Chile pasa lo mismo, ¿eh? Cuando hay un tipo que es chileno, pero es apellidos alemanes, lo tratan como alemán, po. Y se le trata como alemán con los beneficios que implica eso en Chile. Y muchos hablan del alemán en buena onda, ¿sí? Otros en mala onda. Entonces, la verdad que es un problema de la humanidad ese. Si tú empiezas a mirar en todos lados, que en Sudáfrica hay un hijo de un Zulú con un Osa y, y ya no es Zulú, pero tampoco es Osa, ¿te fijas? Y eso genera tensiones para esa persona. Y si imagínate los hijos de Hutu con Tutsi, con los genocidios que hubo, ¿cierto?, en la zona del Congo y de Ruanda. Imagínense un hijo de un matrimonio así. Dejo ahí, vean Hotel Ruanda, creo que se llama, una película muy tremenda. Y ahí se ven los dramas de una familia Hutu-Tutsi, lo que les tocó vivir. Y pasa lo mismo, también se aplica un mapuchómetro de esa zona. Problema de la humanidad ese, Un africanómetro. un africanómetro. Sí. Así es. Mira, en Instagram nos dicen, también Bikini Fitness, dice, yo sería la segunda línea, como apellido mapuche y apellido no mapuche. Y mi hermano es mapuche con ojos verdes. Ahí. Bueno, él pasaría Ahí quizás por Foroche, ¿no? claro. Sí, por los Yo he Foroche escuchado algunos. yo tenía un compañero del liceo que era de la zona y era alto, de ojos verdes, medio rubio, mapuche, pero mapuche. Es como la zona de los Foroche, tiene ese fenotipo bastante particular. Muy La antiguo en las zona de Boroa crónicas. Imperial. Sí, Boroa Imperial, sí, de esa zona. Así que si usted, Peñi o Lamián, tiene los ojos claros y alguna vez lo molestan en alguna comunidad, diga que es de ahí. Sí, Y ahí le van a ahí. decir, no, Ah, ya. usted está en la primera línea, arriba, arriba en la pirámide. Sí. Así con el fenotipo. Ya pues, Peñi y Lamián, Peñi y Juan Carlos, fue siempre un gusto. Estaremos hablando la próxima semana. Pupeñi Chalto, Melambién, Mike. Chaltumay por acompañarnos. Las intervenciones por redes sociales estuvieron bastante dinámicas y se agradece porque así nosotros podemos integrarlos como a la conversación, porque siempre es positivo eso. Yo creo que ahí podemos ir armando algunos pensamientos colectivos bastante interesantes, aprovechando la coyuntura, pues, las redes sociales como herramienta. Así que, Chaltumay, y nos estamos viendo la siguiente semana, el día jueves. Agradecer a Jaime que se fue antes porque tenía otro compromiso, así que esperemos vernos la otra semana. Y reitero, gracias a ustedes porque ustedes le han sentido esto, ustedes nos dan la fuerza, ustedes nos dan el ánimo. Esto es para ustedes y lo que ustedes también nos entregan con sus opiniones es súper bueno. También nos retroalimenta y nos construye a nosotros como personas. Así que, chao. Feliz. Chaltumay.